este momento vamos entonces a pasar un poco a hablar de las estadísticas y los factores de riesgo que se ven en lo que tiene que ver con el tema del abuso sexual, y esto nos da una buena introducción también a entender cómo funciona el tema del abuso sexual. Y para ello quiero invitar a Gina. Gina va a estar con nosotros también exponiéndonos y acompañándonos a entender y ir dando un desarrollo a este tema de las estadísticas y los factores de riesgo. Gina, ¿estás con nosotros? No sé si Gina me escuchas. Che, ustedes me escuchan a mí bien, ¿sí? Sí, cierto. Bueno, entonces yo... Sí, estamos escuchando bien. Ya, ahora sí, lo que pasa es que no me salía para habilitar el audio. Ah, ya. Ok, perfecto. Dale, Gina. Buenos días. Siguiendo con la secuencia de lo que nos estaba hablando Shelly, vamos a hablar de algunas estadísticas y factores de riesgo que nos va como a dar una visión más amplia de esta realidad a la cual nos estamos enfrentando. Todas las estadísticas que vamos a ver fueron tomadas de un estudio que hizo un ministerio llamado Placeres Perfectos a 2.000 jóvenes que fueron víctimas de abuso sexual entre el 2001 y el 2011. Entonces, estas estadísticas nos va a permitir de pronto ver la problemática desde una parte más cercana. Entonces, vamos a ver, les voy a preguntar, me pueden responder por el chat, ¿quiénes creen ustedes que son más propensos a ser abusados sexualmente, los niños o las niñas? Pueden escribir en el chat si creen que los niños o las niñas y vamos a ver un porcentaje que arrojó este estudio. Para un momentico. Por aquí dice Daisy que las niñas, los niños, Beatriz dice, Etel dice que en este momento es igual, Diego dice también que son igual, pero que en los niños no se denuncia tanto. Mayra dice que las niñas, listo, vamos a ver los porcentajes que arrojaron este estudio. Dice que las niñas en un 69% y los niños en un 31%. ¿Por qué se ve este número tan grande en consideración el de los niños? Porque actualmente vivimos en un contexto de machismo, porque el 90% de los casos, los victimarios son hombres y tienen atracción hacia mujeres y los hombres son menos propensos a hacer una denuncia de abuso sexual. Vamos hacia la siguiente estadística. Vemos unos porcentajes de unas experiencias sexuales negativas que tuvieron estos niños, estos jóvenes en la infancia, en un 50% en manoseo, en acoso en un 14%, en penetración en 19% y en otros en un 17%. Eso está corroborando un poco más lo que nos estaba explicando Shelly, de que hay abusos con contacto físico y sin contacto físico. Bueno, ahora vamos a ver otras estadísticas respecto a quiénes son más, dónde es más propenso que se dé un abuso sexual, si en el campo, en la zona rural, o en las zonas indígenas, o en la ciudad o los lugares más concurridos. Ustedes pueden escribir ahí dónde creen que se dan más los abusos sexuales. Si en el campo o si en las ciudades. Mayra dice que en la ciudad, en el campo, Brigitte, Diego en el campo, Beatriz en la ciudad. Bueno, vamos a ver, bueno, en la ciudad vamos a ver que los porcentajes mostrados en este estudio fueron que en la ciudad se dan un 41% y en el campo o en las zonas más aledañas en un 39%. Bueno, aquí dice la pastora Liliana que se está dando más en el campo, pero según este estudio,
la diferencia entre la ciudad y la parte rural es del 2%, o sea, la diferencia es muy mínima. Y queda entender esto de que, que el abuso sexual no tiene que ver ni con condición social, ni con que esté más alejado, más cercano de la ciudad. Significa que en cualquier lugar, los niños, niñas y adolescentes pueden estar expuestos ante un abuso y pueden estar en cualquier lugar. Y ahora vamos a ver quiénes son los abusadores. Entonces, en ese estudio, el 90% en el estudio de que el 90% han sido abusados por algún conocido o familiar o vecino, es decir, su núcleo cercano donde se encuentran los abusadores. ¿Por qué se puede dar eso? Porque los abusadores, al estar en sus núcleos cercanos, pueden ser que son las personas responsables del cuidado, los niños son más dependientes de los adultos o de esas personas cercanas a ellos, entonces no lo pueden tomar como un abuso o simplemente por miedo pueden no decirle a alguien lo que está sucediendo con ellos. Ahora vamos a ver quiénes son los abusadores. Ya vimos que en un mayor porcentaje, pues en la mayoría está en su núcleo cercano. Entonces vemos que los familiares están en un porcentaje del 52%, un vecino conocido en un 46% y hay otro porcentaje, los pastores y líderes del 2%. Hay que mirar atentamente este porcentaje y es que quiere decir de que como iglesia tenemos esa responsabilidad, ¿cierto? De una iglesia sana, una iglesia también que ayuda a prevenir el tipo de abuso sexual. No es un tema que es indiferente, que aún dentro de la iglesia los niños pueden estar expuestos. Ya vemos que no importa el lugar ni la condición social, se puede estar expuestos los niños ante un abusador. Siguiendo con esto, vamos a ver unos porcentajes de los porcentajes de abusadores o victimarios que hay dentro del núcleo familiar. Entonces aquí hay unos porcentajes, ustedes pueden escribir en el chat quiénes creen que se ubican un 5%, quiénes en el 7, en el 8, el 21, el 28 o el 31. ¿Quiénes creen ustedes que el núcleo familiar se encuentra en este porcentaje? ¿En qué orden? De menor a mayor. El núcleo familiar pueden ser los abuelos, los tíos, los primos, los papás, los padrastros. Bueno, Etel dice que el 31% en el núcleo familiar. Si toda esta encuesta es del núcleo familiar, o sea, están cada uno ubicado en uno de esos porcentajes. Es decir, que de menor a mayor, ¿quiénes consideran ustedes que son en menor proporción los abusadores y en mayor proporción quiénes serían? En eso que estaba diciendo Gina, dentro del núcleo familiar tenemos abuelos, tíos, primos, tenemos hermanos, tenemos papá, padrastro. ¿Quiénes consideran ustedes de menor a mayor? Listo, Gina, por ahí te están ya comentando, ya están diciendo. Bueno, por aquí dicen que en menor porcentaje los abuelos, en 31% dicen los primos, 21% los padres. Bueno, vamos a ver nosotros a qué porcentaje corresponde cada uno de esas personas del núcleo familiar. Bueno, en un 5% tenemos a los abuelos, en un 7% a los padrastros, en un 8% al padre, en un 21% a los hermanos, en un 28% a los primos y en un 31% a los tíos. Entonces, no sé qué le parecen estas cifras. Vemos que las personas abusadas pues, de esos jóvenes que encuestaron fue en un 31% por parte de los tíos. Pero miremos este porcentaje del 21 y 28% de hermanos y primos. ¿Por qué se puede dar este porcentaje tan alto? Porque son las personas con las que de pronto más interactúan, también puede ser por falta de educación sexual, también puede ser que alguno de ellos haya sido víctima de abuso sexual y se convierte en un victimario. Entonces estas cifras, además de alarmarnos de ver que nuestros niños están expuestos, digamos, en una situación de peligro ante las personas cercanas, es más para sensibilizarnos
de que es necesario prevenir, es necesario hablar de este tema a nuestros niños, concientizarlos del peligro al que están expuestos. Y siguiendo con estas cifras, ahora vamos a ver qué edad tenían estos jóvenes cuando fueron abusados sexualmente. Vemos que en un 77% fueron menores de 12 años y en un 23% mayores de 12 años. Los que están en un porcentaje más alto, que son los de menores de 12 años, tenían una edad promedio de 8 años cuando sufrieron de este abuso. ¿Por qué puede suceder esto? Porque en esa edad los niños son más inocentes, más dependientes de un adulto, ¿cierto? Y pueden confundir ese abuso y también, como veíamos ahora, les puede dar miedo a hablar, los pueden hacer sentir culpables, los pueden incluso amenazar para que no denuncien o no hablen. Entonces, bueno, como les decía, estas estadísticas nos amplían un poco más la visión de la problemática a las cuales estamos expuestos y de que es necesario que como iglesia y como sociedad nos hagamos partícipes de la solución y de prevenir ese flagelo a los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes. Maravilloso, Gina. Muchísimas gracias. Creo que es una información que queda muy clara y que nos hace como más sensibles ante este tema del abuso sexual. En relación a esto, creo que, bueno, surge otra vez la pregunta, igual Gina lo mencionó, yo también lo mencioné, pero queremos volver como a enfatizarlo. Estas son estadísticas de un ministerio que se llama Ministerio de Placeres Perfectos, quien hizo unas encuestas con 2.000 jóvenes a nivel de América Latina que habían sido víctimas de abuso sexual y estos fueron los resultados a esas preguntas que ellos realizaron. Entonces, como para de pronto enfatizar en esa parte. Algo también de lo que decía Gina, que creo que cuando nosotros vemos toda esta avalancha de información, quizá nos puede generar un poco de temor, de duda, de angustia, de desespero y decir, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Probablemente mis hijos pueden ser expuestos. Hace un momento Beatriz contaba que ella está aquí porque sus hijas fueron víctimas de abuso y quizá muchos de nosotros estamos aquí también porque hay una situación específica que nos compete y nos alerta. Sin embargo, lo que quiero decirles es que estamos aquí y no queremos generar este temor de salir de esta conferencia, de esta capacitación y decir abusadores por todas partes o víctimas de abuso por todas partes, sino generar precisamente una conciencia responsable, una conciencia tranquila de la importancia de educarnos para nosotros prever el abuso sexual, pero también para identificarlo en aquellos que ya lo están padeciendo. Pero muy importante también de nosotros poder tener las herramientas para nosotros vivir este proceso de sanidad para luego poder acompañar a otros. Y esto nos parece un principio muy importante. Entonces, con esto que decía Gina, de que el tema de que por qué se da el abuso sexual también mayormente antes de los 12 años, si ustedes quieren, mientras yo les voy explicando algo, me van contando por el chat, ¿por qué creen ustedes que el abuso sexual se da antes de los 12 años? Gina nos contaba un poco, porque quizás es una edad de mayor vulnerabilidad, porque es una edad donde el niño confía más en otro, porque es una edad donde el niño tiene que depender más de un adulto, ¿cierto? En todos sus cuidados, sobre todo en esta primera infancia, donde necesitan ser bañados, cambiados, limpiados por un adulto. Entonces, y como lo vemos también, y también nos lo mencionaba Gina en las estadísticas, los principales agresores o victimarios se encuentran dentro del núcleo familiar. Es alguien que debería proteger al niño, a la niña o al adolescente, y en estos casos particulares no está pasando. Pero algo también que quiero entonces que miremos, y este es una teoría de las etapas del desarrollo psicosocial de Eric Erikson. Estas etapas del desarrollo psicosocial nos están hablando de 8 diferentes etapas que todos los seres humanos vivenciamos a lo largo de nuestra vida para desarrollarnos como seres sociales, como seres que interactuamos con el mundo. Sabemos que Dios nos ha creado como seres sociales, como seres sexuales, como seres emocionales, como seres espirituales, nos ha creado como una integralidad. Y algo específico que a mí me pareció curioso en la medida que estábamos nosotros organizando todo este material, es que encontré que las 8 etapas del desarrollo psicosocial, son 8 a lo largo de toda la vida, pero las primeras 4, es decir, el 50% de todo ese desarrollo, las bases sólidas de ese desarrollo psicosocial, se dan antes de los 12 años. Y como lo hablábamos ahora un momento, el abuso sexual se da mayormente antes de los 12 años. Entonces, si nosotros vemos, comparamos esa estadística con esto que les estoy hablando de las etapas del desarrollo psicosocial, pudiésemos decir que si un abuso sexual se da antes de los 12 años, va a interferir significativamente y va a generar un quebranto en el área del desarrollo psicosocial
de la persona que sufra ese tipo de abuso sexual. Y es más, aquí estamos hablando de abuso sexual, pero esto puede ser con cualquier otro tipo de abuso también que se presente. Entonces, ¿qué es lo más probable que va a pasar con ese niño, esa niña o ese adolescente que fue violentado sexualmente antes de los 12 años? Muy probablemente va a ser un niño, un adolescente, un adulto que va a crecer con desconfianza hacia sí mismo, hacia los otros, pero no solamente eso, sino también hacia Dios. Recordemos que nosotros también, para tener una interacción con Dios, necesitamos tener una relación relacional con otros, ¿cierto? Para luego tener una relación también con Él y a partir de ahí poder identificar y tener esa relación de apertura. Por eso es que muchas veces también se nos ha dicho de que dependiendo cómo ha sido nuestra relación con nuestro Padre terrenal, muchas veces esa primera relación, ese primer concepto de Dios va a ir acorde a esa relación que tuvimos con nuestro Padre terrenal. Pero luego también podemos saber que Dios puede hacer un proceso de sanidad, de restauración y de identificarse como ese Padre amoroso, ese Padre fiel que no necesariamente tiene las cualidades, que no tiene las cualidades de nuestro Padre terrenal, sino que Él es un Dios perfecto, un Dios de amor, un Dios fiel, pero eso lo aprendemos en un proceso también de restauración y de sanidad. Entonces, lo que quiero también pensar con esto es que muy probablemente este adulto sea un adulto que crezca con vergüenza de sí mismo y de los demás, con culpa, con inferioridad, con confusión de roles, con aislamiento, con estancamiento, y a lo largo de su vida, ya para finalizar, terminaría con una desesperación en relación a todo lo que le rodea. Y ustedes dirán, Shelly, entonces definitivamente ya, se acabó la vida de la persona, si fue víctima de abuso sexual antes de los 12 años, no hay nada que hacer. Y la respuesta es, sí hay mucho que hacer. Sí hay mucho que hacer y lo que creemos desde el programa Construyendo Vidas, lo que creo también yo como psicóloga, si lo pensamos desde un punto de vista netamente psicológico o clínico, es que la psicología tiene unas limitaciones, la psicología no puede avanzar a ciertos campos, pero lo que sí sabemos es que tenemos un Dios de imposibles y tenemos un Dios que puede llegar hasta aquellas fibras y sanar esas profundidades del alma que ni siquiera un psicólogo ni un psiquiatra puede sanar, pero que Dios sí lo puede hacer, como lo aprendíamos en Ezequiel 36, Él puede restaurar también todas las heridas y todas las secuelas del abuso. Entonces, quiero mostrarles esto pensando en si conocemos de alguien que ya fue víctima de abuso, cómo podemos acompañarle y entenderle, porque muchas de sus conductas visibles hoy en día tienen que ver por ese suceso de abuso, pero segundo también para que nosotros prevengamos el abuso sexual, para que ataquemos este asunto de raíz y podamos identificar a tiempo si un niño está siendo víctima de abuso para intervenir o si aún no lo ha sido para que no sea expuesto a esta situación problemática tan fuerte también. Entonces, esto nos da una introducción para empezar a ver el tema de las consecuencias. Yo quisiera que ustedes vean en este video ¿qué ven ustedes aquí? Vemos entonces una arañita que está formando o está tejiendo una telaraña, ¿cierto? Ahí vemos la arañita, no sé si todos lo están viendo, no se preocupen si no escuchan porque no tiene audio, solamente es una arañita que está tejiendo, alrededor está tejiendo su propia telaraña. Quiero traerles esta imagen para que nosotros reflexionemos en dos puntos. Me gusta que lo pensemos desde dos puntos, desde dos enfoques. El primer enfoque es que cuando pensamos en el abuso sexual, más o menos así, el abusador teje una red, una trampa, una confianza superficial para este niño, para su familia, porque y como lo hablamos hace un momento, el abusador está dentro de la familia, entonces genera una red de confianza, soy el tío, soy el primo, soy el papá, soy el padrastro, genera una red y un vínculo aparentemente, pero realmente lo que estoy haciendo es que estoy generando una red para luego posteriormente abusar sexualmente de este niño, de esta niña o de este adolescente. Esa es una primera ilustración que podemos ver de lo que el abusador hace. Es una red de mentiras, una trampa alrededor para generar un abuso sexual y por ende también silenciar a la víctima cuando ya ha logrado su cometido. Y segundo, y es a lo que quiero animarles a todos los que estamos aquí en este momento, a las 38 personas que estamos aquí conectadas, es que nosotros podemos generar una red de protección, una red segura, un vínculo seguro con los niños que potencialmente pueden ser víctimas
de abuso sexual. ¿Y cómo tú puedes generar esa red? Bueno, lo que estamos haciendo aquí es generar esa red. Nos estamos conectando, estamos aprendiendo, estamos interiorizando esta información. Cuando salgamos de aquí, y bueno, yo ustedes, sé que algunos de ustedes ya tienen el material, otros lo van a adquirir. Esa es otra manera de generar una red, de yo leerme este material, de acompañar a otros, de salir de aquí y decir, quiero investigar un poco más de esta temática, quiero saber cómo puedo prevenir, me conecto en 8 días con todo el ánimo también y sigo aprendiendo. Ahorita que tengamos el abordaje legal también estoy atento y pendiente. Esa es una manera de nosotros crear una red de protección también alrededor de nuestros niños y ser una red segura para ellos. Entonces quiero invitarles a ello. Y esto también, entonces, a partir de eso, quiero que pensemos entonces en el tema de las consecuencias que pueden generar el abuso sexual en la vida de la persona que lo padece. Hace un momento les hablaba un poco de esas consecuencias a nivel sociales, ¿cierto? A nivel de ese desarrollo social de la persona consigo misma, con Dios y con nosotros. Pero ahora vamos a hablar un poco más de estas consecuencias. Y para ello, quiero invitar al pastor Uber Sánchez, quien nos va a estar compartiendo acerca también de estas secuelas o estas consecuencias del abuso sexual. El pastor Uber es capellán también en un colegio en Cúcuta, tiene mucha interacción con niños, muy apasionado también por la infancia. Entonces, pastor, estamos contigo. Muy buenos días, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Hoy amanecimos acá en la ciudad de Cúcuta con un clima, siento que estoy en Medellín nuevamente. Así que les saludo con mucho cariño, les saludo con mucho respeto. Y de verdad que escuchando un poquito a Cheryl hablar hace un momento en donde nos hacía la introducción de que ellas son 3 personitas quienes iniciaron con este proyecto. Y nosotros la semana pasada que tuvimos la oportunidad de conocerles, las vimos a ellas allí con su estatura mediana. eh, Uno las mira y las mira como muy pequeñitas, permítame utilizar ese término, pero al momento de abordar esta situación, y esto lo voy a decir con muchísimo respeto, siento que se presentaron delante de nosotros como 3 gigantes empoderados. Y me llamaba mucho la atención eso porque una de las cosas que nos llevó a cada uno de nosotros a ser un poco más sensibles a la hora de abordar esto es que ustedes nos decían somos 3, pero al rato dijeron, pero desde la semana pasada somos 36, con los 33 que fuimos. Y viendo ahora en ese momento, están conectados más de 30. Eso quiere decir, mi querida Cheryl, mi querida Cherly, Danielita, ya somos más. Y eso es importante, que todos y cada uno de nosotros seamos muy conscientes de esa realidad que está a nuestro alrededor y que nos debe preocupar. O sea, de verdad a nosotros, a cada uno de los que fuimos, nos disparó las alarmas y dijimos, tenemos que hacer algo, no nos podemos seguir quedando con los brazos cruzados. Así como decía mi estimada Cheryl, tengo trabajando 30 años más o menos con los niños. Creo que los niños son la fuente de la eterna juventud. Los niños no nos dejan envejecer. Se nos caerá el pelo y todo, pero viejitos no nos ponemos porque los niños nos inyectan sus ganas, su deseo de vivir, su ánimo de vivir, su alegría. Pero qué tenaz es cuando ese niño que debería estar disfrutando una infancia sana, hermosa, que es el tiempo para que él sea feliz, lastimosamente, pues los niños se nos ven afectados por este tipo de situaciones que trae unas consecuencias terribles al corazón, a la mente, a su estabilidad física, a su estabilidad emocional. Es impresionante. Me gustaría, mis amigos, que me pudieran, no sé, usted, yo nunca he tenido esta experiencia, pero no sé si alguno de los que están acá en esta mañana ha tenido alguna experiencia con un impacto de bala, no sé, no, de verdad, yo no lo he tenido por allí, cuando mucho lo he visto en las películas, que de repente la persona disparó y vi cuando el proyectil entró en la persona y esa cosa que impacta. Pero yo personalmente no lo he visto. Sin embargo, los especialistas en el tema consideran que
una persona que ha sido víctima de abuso es como si recibiera un impacto de bala. Y es impresionante esto porque, aunque la perforación que hace es muy mínima en el cuerpo de la persona, en el momento del proyectil impactar con el cuerpo de la persona, perfora solamente por donde entra la balita. Pero la cuestión es no tanto lo que ella hace al entrar, como el daño terrible que hace dentro de la persona como tal, porque mientras el proyectil va dentro del cuerpo del ser humano, va dañando órganos y va dañando otras partes del cuerpo que generan pues la posible muerte de la persona que recibió. Entonces los especialistas dicen que el abuso sexual es un impacto de bala en la psiquis de las personas. O sea, para que nosotros podamos tener un poquito de conciencia de qué es lo que está pasando dentro de una persona que ha sido víctima de abuso sexual. Veamos a continuación el siguiente video que nos va a mostrar las consecuencias del abuso sexual. Me lo regala, por favor, Shelly, por favor. Claro que sí. Who can tell me? Hands up. 9 times 8. Sally, do you know the answer? Shush. Do you want to come by my house after school? No.